Bien, siguiendo con la información del momento, Maduro y la oposición venezolana reanudarán el diálogo en México. Las partes negocian la agenda de las conversaciones que podrían retomarse en unas semanas, que incluye la flexibilización de las sanciones por la liberación de presos políticos. La reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana avanza con pasos lentos pero seguros de que esta vez sí tendrán un lugar en México en noviembre o antes en los próximos días, según confiaron fuentes dirigentes a un medio de comunicación. Tras un largo y espinoso camino desde hace un año, cuando el régimen chavista de Maduro decidió suspender unilateralmente las conversaciones, finalmente se convenció de que es necesario retomarlas para levantar algunas de las sanciones económicas que asfixian a su gobierno. Pese a la suspensión del diálogo que se había iniciado en México hace un año y medio, en donde se firmó un memorando de entendimiento y luego un primer acuerdo de la Corte Social para atender la emergencia humanitaria con el descongelamiento de $3.000 billones de fondos del Estado venezolano, las conversaciones informales han continuado entre las partes. En Noruega primero, luego en Washington y por último en Doha desde el 2022, las conversaciones han tenido lugar por distintas vías, tanto entre los representantes del gobierno venezolano con el de Estados Unidos, como los representantes de la opositora Plataforma Unitaria, que han seguido reuniéndose con el régimen chavista en Caracas para definir la agenda de la reanudación del diálogo que resuelve el conflicto político del país. La dificultad del diálogo está en el presidente Maduro, que se ha mostrado renuente a abordar el tema de las elecciones presidenciales del próximo año, que la oposición exige que sean libres, justas y transparentes. Maduro no quiere que se le presione con elecciones libres para reanudar las negociaciones, pero sí pide el levantamiento de las sanciones. Habrían explicado, el gobierno de Joe Biden ha flexibilizado algunas de las sanciones, como la de expedir licencias a la Chevron por temporadas cortas de 6 meses para explotar yacimientos de petróleos en Venezuela, para cobrar así deudas que le mantiene el gobierno venezolano y le ha exigido a Maduro garantías democráticas, que se comprometa a permitir elecciones libres e incorpore a la oposición en las conversaciones. Otras multinacionales como la española Repsol y la italiana Eni también han estado conversando para entrar en esa flexibilización. Sin embargo, el régimen de Maduro no ha dado nada a cambio por la flexibilización de las sanciones y ha mantenido esos acuerdos sin tomar en cuenta a los opositores. Solo ahora, cuando se siente con el agua en el cuello y asfixiado económicamente y financieramente, es que Maduro ahora accede a reunirse nuevamente con la oposición. El gobierno chavista está quebrado y desesperado, dijeron las fuentes, necesita dinero y ha fracasado en sus reuniones con el régimen chino, han recordado. Por lo tanto, las conversaciones en Caracas entre la opositora Plataforma Unitaria y el gobierno chavista giran en torno a la agenda en México, que incluirá la liberación de más de 100 de los 300 presos políticos y nueva flexibilización de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, mis amigos. Así como lo están escuchando, esta es la información del momento. Continuamos con más noticias. Bien, y continuando con más noticias internacionales, Estados Unidos confirmó a sus ciudadanos alertas sobre viajes a Colombia. Estas son las 4 regiones que recomienda no visitar: los departamentos de Arauca, Cauca, norte de Santander y la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela son las más peligrosas, de acuerdo con el documento expedido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado este jueves 12 de octubre en el que mantiene el nivel 3 de la alerta de viajes a Colombia para sus ciudadanos. En esta comunicación se pide a los turistas estadounidenses no viajar específicamente a 4 regiones del país considerados de alto riesgo por la situación de delincuencia y terrorismo por el que atraviesan estas zonas. El documento advierte que los departamentos de Arauca, Cauca, donde se incluye Popayán y norte de Santander, asimismo las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, se vive una situación tensa por la delincuencia, el secuestro y el riesgo de detención al cruzar de un país a otro. Sea más precavido debido a disturbios civiles y secuestros. Algunas áreas tienen un mayor riesgo, y señala el informe inicial. Además, esta comunicación se hace el balance acerca de lo que pueda llegar a enfrentar un ciudadano norteamericano que llegue a Colombia por los delitos violentos que se presentan en el país, como homicidios, asaltos, robos a mano armada, asimismo actividades de los grupos del margen de la ley organizados como la extorsión, el robo, el secuestro, que son comunes en esas áreas. Así como lo escuchan, mis amigos, continuamos con más información. También el Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que a pesar de las diferentes acciones del gobierno nacional con las que pretenden adelantar diálogos de paz con varios de los grupos armados que operan en ese país, como el ELN, disidentes de las FARC, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, estos grupos continúan delinquiendo en las zonas que resalta el gobierno estadounidense. Pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a centros de transporte, mercados, centros comerciales, instalaciones del gobierno local, estaciones de policía, instalaciones militares, hoteles, clubes, entre otros, señores. Si bien todos estos grupos
grupos ilegales no han atacado específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas. Es lo que reitera la masiva, señores. La frontera entre Colombia y Venezuela no está claramente marcada y los ciudadanos estadounidenses no deben acercarse a la frontera debido al riesgo de cruzar accidentalmente a Venezuela, habría concluido este gran informe. Es la segunda vez que en este año que se toma esta decisión por parte del gobierno estadounidense, señores. Así como lo están escuchando, noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Y continuando con más noticias internacionales, acusan a Gustavo Petro de pasar de ser canciller de Nicolás Maduro al canciller de Hamas. Así como lo están escuchando, pasan los días y el presidente de Colombia continúa sumando críticos por su férrea posición de no condenar los ataques del grupo terrorista palestino en Israel. Gustavo Petro fue señalado como líder del grupo terrorista Hamas por sus recientes apariciones en redes sociales. Israel, un antiguo aliado de Colombia, fue blanco de un ataque sin precedentes sábado 7 de octubre, el cual ya suma más de 1.000 personas, de 1.000 perecidos israelíes, así como lo escuchan. Definitivamente el conflicto que se registra en Israel se ha convertido en uno de los temas más controversiales en la política colombiana durante la última semana. Tras los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas en Medio Oriente, el presidente de la República, Gustavo Petro, se ha manifestado en múltiples ocasiones en sus redes sociales con respecto a la situación, pero ninguno de sus pronunciamientos ha sido condenar los actos violentos que allí se han llevado a cabo recientemente. La situación ha servido a los críticos del mandatario para lanzar decenas de críticas hacia él, sumándose además a los cuestionamientos por parte de diferentes representantes de la comunidad judía colombiana e internacional que han arremetido contra el máximo líder del pacto histórico por su postura ante el conflicto. El mismo grupo terrorista Hamas replicó una frase del mandatario a través de su cuenta oficial de Telegram, exaltando la postura del mandatario colombiano en medio de la problemática. La noticia causó revuelo en Colombia debido a que, una vez conocido el mensaje de los terroristas en la red social, el presidente Petro comenzó a ser relacionado con el grupo. Incluso un exfuncionario del gobierno nacional lo acusa de ser canciller de Hamas, antes de ser señalado de haber ejercido dicho cargo, pero en favor del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. En esta oportunidad, el ataque provino del ex vicepresidente y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santo, que enfatizó además en que Gustavo Petro jamás, haciendo referencia al grupo terrorista palestino, debió haber llegado a la presidencia de la República. De hecho, el exfuncionario acompañó su mensaje con una imagen del mandatario con un atuendo similar al de los criminales que han sembrado el terror en Israel. La frase de Gustavo Petro que replicó Hamas en Telegram luego del ataque a Israel. Todo esto está relacionado con todo lo que en la mañana del martes 10 de octubre se conoció con que la frase de Gustavo Petro: la única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos, había sido replicada en la cuenta de Telegram del grupo terrorista como una muestra de simpatía por parte de los criminales. No obstante, la frase del mandatario es solo un corto fragmento de todo un mensaje que publicó el mismo dirigente a través de sus redes sociales. En aquella oportunidad, Gustavo Petro pidió un acuerdo de paz entre Israel y Palestina para ponerle fin al conflicto que se registra en Medio Oriente. El mandatario colombiano acompañó su mensaje con las fotos de decenas de niños palestinos que habían sido perecidos en medio del conflicto en esa región del mundo. Además, en un mensaje publicado hace 12 años, el presidente Petro reconoció al grupo terrorista Hamas como uno de los actores más importantes de la lucha palestina en medio del conflicto con Israel. Así como lo están escuchando, mis amigos, noticias del momento, continuamos con más información. El país de Estados Unidos ha advertido que está lista para firmar una orden de intervención militar si Nicolás Maduro no acepta realizar las elecciones democráticas, libres y justas en Venezuela. Así lo han dejado claro. Según medios de comunicaciones, medios informativos, la medida tiene como objetivo la realización de elecciones para que Venezuela escoja a un nuevo mandatario, el cual cumpla con los derechos humanos del pueblo, así como lo están escuchando, ya que hay afirmaciones en las cuales se asegura que Venezuela sigue siendo víctima de los malos tratos y la poca eficacia medicinal que ofrecen los hospitales. Realmente es bastante grave. Ya se han registrado múltiples perecimientos. El principal culpable de todo esto, señores, es el propio Nicolás Maduro, quien tiene sumida a Venezuela en una crisis bastante económica y los hospitales no cuentan con la capacidad de poder atender a todos sus propios ciudadanos. Ya la ONU, por otra parte, también ha condenado las malas acciones del dictador venezolano que están ocasionando el perecimiento de cientos de miles de personas en este país. Esto lo que están demostrando es el mal trabajo de Nicolás Maduro, que
que tiene a Venezuela sumida en una crisis, y es por eso que el país estadounidense está dispuesto a firmar la opción de poder intervenir militarmente si Nicolás Maduro no realiza elecciones democráticas lo antes posible. Toda la oposición venezolana asegura estar dispuesta a dar su firma, la cual ordene que Nicolás Maduro sea derrocado lo antes posible y puesto en prisión ante la justicia norteamericana. También por otra parte, señores, tenemos información importante cuando hay máxima alerta por la inflación que azota nuevamente a todos los venezolanos. El aumento de los precios dejan a una Venezuela sumida en la crisis de los alimentos. El aumento de sus precios realmente, señores, tiene a la gente preocupada. Ya muchas personas pierden sus esperanzas de una mejor Venezuela, algo que para Estados Unidos representa un desafío, y anuncian una máxima presión contra el dictador por sus malos movimientos, la cual tiene sumida a Venezuela en una crisis. Y ya por otra parte, el Comando Sur también está dispuesto en posición de recibir una orden por parte de la justicia estadounidense para que inicien los movimientos militares por el control de drogas y para imponer una posible extracción que dé con la captura de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictadores. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Vamos con más información. Esta es una información importante de última hora sobre lo que pasa en Venezuela. Hace algunas horas, el régimen de Nicolás Maduro rechazó las advertencias estadounidenses en un claro desafío a Joe Biden. Así como lo están escuchando, las tensiones entre ambos países continúan creciendo. La administración de Joe Biden habría afirmado que van a mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro hasta que hayan elecciones libres y justas en el país. Pero parece ser que el régimen chavista se está negando a todas estas negociaciones y quieren imponer condiciones para el beneficio de ellos mismos. Por eso, en las últimas horas, Estados Unidos ha advertido que si Maduro no deja el poder por los medios pacíficos, se va a estar utilizando una fuerza militar, señores, la cual va a estar enfocada hacia el objetivo es expulsar definitivamente del poder a Nicolás Maduro de Venezuela. No se va a permitir más a una dictadura la cual pasa por encima de los derechos humanos. Algunos países se encuentran trabajando en conjunto con la ONU para poder implementar así medidas inmediatas que den con la captura del señor Nicolás Maduro. Ya todas las opciones pacíficas se le han agotado a este señor, se le han agotado al régimen. Solo quedan las opciones más fuertes que Estados Unidos tiene sobre la mesa, mis amigos. Así como lo están escuchando, crece cada vez más la tensión en Venezuela con el régimen. Vamos a ver qué va a pasar. Continuamos con más información. Aumentará la máxima presión en toda Venezuela. Definitivamente todos los cargamentos que benefician a Nicolás Maduro. Estados Unidos, señores, ahora ha afirmado que van a imponer justicia sobre el régimen para expulsarlos definitivamente del poder. Mientras que por otra parte se sabe que la oposición venezolana se ha unido en un nuevo plan con el Comando Sur para lograr así una transición democrática en Venezuela. Todas las opciones continúan sobre la mesa y definitivamente van a estar actuando en contra de todo este régimen, el cual está reprimiendo al pueblo desde hace mucho tiempo. Al dictador definitivamente se le está acabando el tiempo. Joe Biden confirma que la Asamblea Nacional va a tener ahora toda la autorización de poder activar así una operación militar en Caracas. Nicolás Maduro, señores, sigue desafiando a los Estados Unidos sobrevolando aviones rusos y asegurando que la furia bolivariana responderá ante cualquier tipo de ataque por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, señores. Así de claro lo han dejado. Vamos a ver qué va a pasar con todo eso. Continuamos con más información importante porque Maduro estrecha la relación con China. Así de claro, una delegación del régimen viajó a Shanghái en busca de inversiones. La dictadura de Caracas envió a su vicepresidenta Delcy Rodríguez y al ministro de Petróleo Pedro Tellechea en un intento por fortalecer los vínculos con un prestamista clave para el país caribeño.